El tema de la predicación de hoy es la resurrección de Cristo, fundamento del Evangelio. Es importante que se entienda lo que significa la resurrección de Cristo. La gente no entiende eso, ni los griegos entendieron, y esto es propio del Evangelio mismo, del cristianismo como tal. Yo he predicado muchas veces este capítulo, muchísimas veces, pero nunca lo había predicado en el contexto de que yo estaba estudiando primero a los Corintios. Y llegué ahí, y yo dije, ¿cómo sé? Porque ya yo lo he predicado tantas veces que quisiera hacerlo como un poquito tal cual como aparece, pero lógicamente que este capítulo tiene 58 versículos, o sea que yo no voy a predicar de 58 versículos, pero por lo menos vamos a ver los primeros versículos. Dice el versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. No va a aparecer por segundo, dice primeramente. No va a aparecer segundamente ni terceramente, porque aquí en cuanto a prioridad. Así que vamos a tener un momento de oración para hablar de este capítulo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por darme el privilegio. Siempre es un privilegio poder abrir tu palabra y proclamar tu nombre. Así que guíanos y ayúdanos a ser fiel a tu palabra. Y ayúdanos a ver lo que de Cristo aparece aquí. Por Cristo te lo pedimos. Te damos las gracias. Amén. Muy bien. Como le dije, esto está en un contexto que no se acaba porque Primera Corintios se escribió porque alguien le escribió a Pablo para que le dijera, mira Pablo, hay un problema aquí. Hay algunos que están diciendo que, eso aparece en el capítulo 1, que dicen que son de Apolo, otros de Cefas, y algunos son más osados, dicen que son de Cristo. No somos todos de Cristo, ¿cómo es esto? Y así Pablo comienza a desarrollar todo el libro, comienza a hablar de, ¿verdad?, del capítulo 2, algunas divisiones. Habla también de la inmadurez de los corintios en el capítulo 3, pero antes en el 2 había hablado que él lo que está preocupado por la cruz de Cristo. O sea, nadie me ponga molestia porque yo llevo en mí la cruz de Cristo. Luego sigue hablando de la disciplina e inmoralidad del creyente en el capítulo 5 y capítulo 6. Miren, la Biblia habla de un hombre que estaba viviendo con la mujer de su padre. Y luego en el capítulo 6 nos dice a nosotros lo que significa la inmoralidad sexual y cómo la ve y cómo la presenta. Luego habla también en el capítulo 7 del problema de la soltería. Me quedo soltero, me caso, ¿qué es mejor? Todo eso era una problemática que había en la iglesia de Corintios. En el capítulo 8 habla de los sacrificados a los ídolos. ¿Qué hago cuando tengo un problema de conciencia? Mira, esto de que se ofreció en un velorio y me están dando, ¿cómo o no como? Entonces todo eso aparece aquí explicado en el capítulo 8. Pablo dice que él tiene derecho como apóstol en el capítulo 9, pero luego sigue caminando y habla de los abusos en el culto, en la cena del Señor, una cosa tan importante. Capítulo 11. Luego habla de los dones espirituales, capítulo 12. Pero en medio de eso introduce uno de los capítulos más bellos de toda la Biblia. Porque la gente conoce a la iglesia de Corintios como que la iglesia de Corintios siempre tenía problemas. Pero dos capítulos de los más famosos que hay en toda la Biblia y que todo el mundo lo conoce aparecen aquí. El que vamos a hablar hoy, 1 Corintios 15. Y el que está en medio de los dones como un camino más excelente. Capítulo 13, el capítulo del amor. Y luego concluye el tema de los dones en el capítulo 14 del libro de 1 Corintios. Pero hay otro problema más que había que enfrentar. El otro problema que aparece aquí es
lo que aparece en el versículo 12 del capítulo 15 de 1 Corintios. Eso no se acaba ahí, porque en el capítulo 16 habla de que en cuanto a la ofrenda también, pero a veces la gente pone prioridades al revés. Hoy la gente quiere hablar nada más del dinero y eso se dejó de último. Así que yo no voy a hablar de eso, voy a hablar de uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia. Este capítulo representa para muchos de los 10 capítulos más importantes de las Escrituras. Por eso hay que leerlo, releerlo, volverlo a leer y volverlo a ver. El versículo 12 que dice cuál es el problema. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Quién es que está hablando? Búsquenme, esa es la idea, ¿verdad? Como que uno quisiera decir, pero ¿quién es que está negando? Pues si se niega la resurrección, no hay evangelio. Si se niega la resurrección, entonces dejemos que Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces, ya se lo dije el capítulo entero. Entonces ya dejemos esto. Comamos y bebamos que mañana moriremos, porque no tenemos esperanza para nada, porque Cristo no resucitó. Y esa es la problemática que tenían ellos. Así que el bosquejo o propuesta para el día de hoy es el siguiente. Número 1, el evangelio declarado. Número 2, la resurrección como base del evangelio. Y número 3, la resurrección explicada. Bueno, eso es para que ustedes tengan una idea. Pero la verdad es que yo puedo poner no solamente como declarado, puedo decir el evangelio recordado, porque la Reina Valera traduce este primer versículo. Además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado. La palabra declarado puede traducirse, o en otra traducción dice, el evangelio tiene que ser recordado. Pero recordado para aquellos que lo conocen, pero recordado y anunciado para aquellos que no lo conocen. Porque ahí dice muchas cosas. El evangelio que os he predicado, el evangelio que debe ser recibido, el evangelio que tiene que perseverarse en él. O sea que hay muchas cosas que confieren o que componen lo que es el evangelio. Y entonces más importante todavía. Yo recuerdo un predicador en mi niñez que estaba predicando un día y hace la pregunta, para ustedes, ¿qué es el evangelio? Ya ustedes saben, todo el mundo. El evangelio es diferente a la religión, porque el evangelio quiere decir que Cristo murió, pero la religión es cuando yo me ligo a algo y yo tengo que hacer cosas para conocer a Dios. Pero el evangelio, y teorizando, y bueno, habían respuestas ahí que todo el mundo decía, wow, cuánta explicación. Pero una niña media tímida levantó la mano. Siempre hay una niñita, ¿verdad? No sé por qué siempre son hembras, son extrovertidas. Y levanta la mano. Y dígame, ¿verdad? Uno siempre le da prioridad. Y la niña dijo los versículos que ella aprendió en la escuela dominical. Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si alguien le pregunta por ahí, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es lo que la gente habla del evangelio? El evangelio está basado en una persona, que es Jesucristo. Y el evangelio no solamente está basado en una persona, sino en lo que esa persona hizo como tal. Eso es que es importante que si usted está aquí en esta mañana, si no ha entendido bien el evangelio, entienda que sin Jesucristo no hay evangelio. Que la obra de Cristo es lo que produce el engranaje completo del evangelio. Entonces, todo eso tiene que ir de la mano. Es una profunda verdad lo que dijo esta muchachita, esta niña, porque el evangelio es tan sencillo que un niño lo puede entender, lo puede manifestar. Así que la sencillez del evangelio está basado en estas verdades fundamentales, pero parece que ha sido sustituido por otras cosas. Y no quiero, ¿verdad?, que usted se pierda en esta verdad. El evangelio es sencillo, el evangelio es tan sencillo que uno dice ya. Y ya, que yo recuerdo que a mí me decía, yo cuando quise llegar a los pies de Cristo, hablé con, que por cierto llegó a ser mi suegro, porque en ese momento yo no pensaba tener novia, ni con su hija, ni nada, que fue la que es mi esposa hoy. Don Lino fue consejero en un campamento mío. Y yo le dije, mire, yo quiero conocer a Jesucristo, yo quiero decirle a Cristo, yo había escuchado del evangelio desde muy pequeño, pero a mí no me gusta hacer show y que pasar adelante, no, dígame qué yo tengo que hacer. Dice, no,
Yo recuerdo que fue Madre Vieja en un campamento. Y él me dijo, no, vamos a orar. Y yo le dije, y ya, eso es todo. Sí, eso es todo. ¿Y qué tengo que hacer? No, decirle al Señor que perdone mis pecados. Reconocer que soy un pecador. Que venga a mi vida porque el Evangelio es que Cristo murió. Entonces me habló de la persona del Salvador, que ya yo había escuchado. Y en la clase anterior de ese mismo día me había hecho aprender un versículo que decía, el que quiera amar la vida y ver día bueno, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Entonces yo me puse a pensar, ¿y cómo lo busco? ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo es lo otro? Y ahí entonces se entendió lo que significa el Evangelio. El Evangelio es sencillo. Pero ¿cuál es el término que ha sustituido hoy el Evangelio? Hoy muchos ignoran el Evangelio y susurran a sus oyentes que ellos le dirán la voluntad de Dios para ellos. Pero ven acá, ¿ese es el Evangelio o es algo que yo no entiendo? Muchos predicadores modernos han desechado la tarea de ser uno que anuncia una verdad, porque la palabra predicado lo que significa es uno que se levanta, es un heraldo, es de donde viene la palabra predicador, es uno que se paraba en una esquina cuando no había internet, cuando no había bocina, cuando no había nada, y venía con el decreto en la mano de un rey o de un gobernante y decía, el rey dice esto. Eso es todo, eso es lo que significa predicar. Predicar y proclamar lo que estamos diciendo es lo que Cristo ha hecho por nosotros. O sea, el Evangelio predicado significa proclamado, dicho de lo que es. ¿Y qué es lo que es? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Quítele algo de eso y el Evangelio no sirve. Quíteselo y no va a ser Evangelio. Bueno, a veces se usan términos prestados y lo quieren poner en el Evangelio. No, pero yo llegué a Cristo. No, pero te falta algo. Eso le pasó a los Gálatas, recuerdan lo que conocen la Escritura. Dice, y Pablo dice, no, pero no te falta nada. Solamente tienes que confiar y creer en la persona de Jesucristo. El Evangelio es uno solo. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, dice Pablo, el Evangelio del Señor Jesucristo. No pierda de vista que el Evangelio que aparece aquí debe ser, como dice el texto, debe ser recibido, debe ser retenido, y a mí me toca y a otro le toca ser predicado también. Y aquel que lo recibe tiene que predicarlo, tiene que proclamarlo, porque eso es lo que dice en el texto igualmente, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y es interesante que siempre se diga todo eso. Y el Evangelio es Cristo, la persona de Cristo, tal vez la palabra Jesús, como ustedes quieran ponerlo. Marcos nos dice a nosotros cuando comienza, ¿sabe que los evangelios tienen una forma de empezar que llama mucho la atención? Mateo comienza como Génesis, principio de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Dice, pero ¿y por quién es más viejo, Abraham o David? Dice Abraham, pero ¿y por qué Mateo comienza con David? Pero Marcos, que fue escrito para un público diferente, a un público gentil, un público que no era judío, no había que hablarle de la genealogía y de la importancia que para un judío tenía, sino que Marcos dice, principio del Evangelio de Jesucristo, el mismo Cristo mandó a arrepentirse y creer en el Evangelio, lo dice en el versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Miren el mismo Cristo. Pero Cristo no había muerto todavía, pero estaba proclamando una verdad, una buena noticia que se basaba en el reino que él iba a establecer y que se basaba en su muerte, aunque la gente no lo entendiera en ese momento. Porque como decía Samuel, ¿verdad? Hay un solo plan. En otras palabras, Cristo no tiene plan B. Así es que se dice, ¿verdad? Cristo tiene plan A y nada más. Y ese plan es que el Señor ha manifestado. O sea que el Evangelio siempre seguirá siendo el mismo. Y el Evangelio, como le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, si tú quieres entrar en el reino, dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Bueno, ahí hay la explicación completa en Juan capítulo 3. Y la idea es, como dice, porque Cristo murió, como dice el 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y que fue sepultado, dice el versículo 4, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y en el 3 decía, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Es importante observar lo que muestra la primera parte del versículo 3, el anterior. Porque en los círculos académicos, gente que quieren saber de la Biblia y quieren saber más de la Biblia que todo el mundo, dicen, señores, el que hizo que el evangelio fuera evangelio no fue Jesucristo. Porque Cristo no escribió nada, así dicen ellos de Cristo. Son abusadores y frescos también. ¿Ustedes saben por qué? Porque si Cristo hubiese escrito, dice, si yo lo escribo, lo hubieran criticado porque dice que lo escribió. No, el ideólogo del evangelio, el que de verdad sistematizó el evangelio, ¿quién fue? Pablo. Dice la gente, usted tiene que armar una discusión, pero yo no discuto. Mira lo que dice el texto. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué dice Pablo? Primero dijo que era conforme a las Escrituras. Segundo dice, yo lo recibí. ¿Qué fue lo que recibió? Bueno, eso es importante. Bueno, lo que dice ahí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pablo dice, yo no estoy inventando nada. Y yo no vengo aquí a inventar nada. Yo no le voy a decir nada nuevo a ustedes. Lo único que yo no entiendo, ¿por qué una gente no entiende una cosa tan simple? De lo que significa, de lo que Cristo vino a hacer. Mire, lo principal que Cristo vino a hacer fue a morir por nuestros pecados. Si usted entendió eso, entonces usted dice, no, ya, estoy en el camino, estoy encaminado, diríamos nosotros. Y es que el énfasis del evangelio está basado en 3 realidades. Número 1, la muerte de Cristo por nuestros pecados como una realidad presente. Una realidad presente, y eso no lo puedo olvidar. Cristo murió por mí. No que Cristo murió por los pecadores. Sí, Él murió. Sino que usted tiene que entender que murió por mis pecados. ¿Soy un pecador? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Acudir a los pies de Cristo. ¿Qué hace Cristo? Que me perdona. Porque en base a su muerte. ¿Y por qué Cristo tiene que morir? Porque yo no podía hacerlo. ¿Y por qué yo no podía hacerlo? Porque no era suficiente que yo pudiera salvarme a mí mismo. Porque soy un pecador por naturaleza y no puedo perdonarme a mí mismo. Olvídese que a veces en la cena del Señor yo he visto muchos hermanos de hace mucho tiempo que se levantan y dicen, Señor, se oye bonito eso, ¿verdad? Debía haber sido yo que hubiera muerto. ¿Por qué Cristo tuvo que haber muerto por mí? Gracias a Dios que no fue Él, ni yo, ni usted, sino que fue Cristo, porque si no hubiésemos estado igualitos, muertos en delitos y pecados. Entonces es importante que se sepa que aunque se oiga bien y aunque usted se vea muy espiritual, no tiene que decir usted que debió ser usted, pero si hubiese muerto usted, se queda muerto, lamentablemente. Entonces era necesario que Cristo muriera por nuestros pecados. En segundo lugar, su resurrección al tercer día como la base de lo que vino a hacer. O de lo que vino a hacer y lo que hizo. Lo que sella el hecho, lo que garantiza la muerte de Cristo es su propia resurrección. ¿Por qué la Biblia enfatiza tanto en eso? Señores, 58 versículos ininterrumpidos hablando de lo mismo. Y esto se va lejísimo, se va hasta que Cristo tiene que entregar al Padre todo lo que Él recibió. Y toda la autoridad está entregada en Cristo porque está basado todo en la resurrección. Usted puede seguir la secuencia. Hay versículos ahí difíciles de entender. Pero la mayoría lo que expresan es la importancia que tiene la resurrección de Cristo al tercer día como la base de lo que Él vino a hacer. Si Cristo no hubiera resucitado, nada hubiésemos entendido sobre Él. Y la tercera cosa que aparece ahí, conforme a las Escrituras, que en este caso pudiera referirse a la Escritura del Antiguo Testamento, qué sé yo, a Isaías 52, Isaías 53, cuando hablaba de ese siervo sufriente, pero que es un siervo reinante, y que los judíos a veces no podían entender si eran 2 Mesías, o si era un solo Mesías, o si era un Mesías. Bueno, porque ellos estaban viendo de lejos, no entendieron todo.
lo que se relaciona con su primera o su segunda venida, lo que se relacionaba con el sufrimiento y lo que se relacionaba, como dice Hebreo, cuando Él venga ya sin relación con el pecado a salvar a los que le esperan, pero ya no va a volver a morir de nuevo. Jesucristo murió una sola vez y no muere más. Y eso es bueno que también la gente lo entienda. O como dice en Hechos 13:34, y en cuanto que le levantó de los muertos, como una cita también, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré la misericordia fieles. A David, o el 35, por eso dice también en otros salmos: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque uno piensa que la escritura es lo que tenemos aquí, pero puede ser que la escritura se esté refiriendo, como debe ser, a lo que ellos tenían como escritura, porque esto todavía no era una escritura. La escritura era la escritura del Antiguo Testamento. Por eso cuando Pedro habla de la escritura, dice como nuestro amado hermano Pablo también ha expresado y pone al nivel de las escrituras del Antiguo Testamento lo que Pablo decía cuando termina la carta de Segunda de Pedro. Si no entiende hasta estas tres realidades que nosotros hemos presentado aquí: número uno, la muerte de Cristo por nuestros pecados como una realidad presente, no lo puede olvidar eso. Número dos, su resurrección al tercer día como base de lo que vino a hacer. Y en tercer lugar, conforme a las escrituras, que es de donde viene, que algo que ya no fue una sorpresa, que el Señor dijo: ¿qué hago ahora? No, eso estaba ya, eso estaba encaminado, ya se sabía lo que íbamos a hacer. De paso, ¿ha creído usted en el Evangelio de Jesucristo? Yo no estoy diciendo si usted viene a la iglesia, si usted tiene Biblia, si usted tiene un binario digital o no, si usted se crió en un hogar cristiano. Yo me crié en un hogar cristiano. Si yo crecí escuchando el Evangelio, yo crecí escuchando el Evangelio. Pero yo conocí al Señor a los 16 para 17 años. Todavía no había cumplido, pero ese era el año que yo cumplía. Pero como yo cumplo en diciembre y yo conocí al Señor en un campamento en Madre Vieja en Semana Santa, todavía no había cumplido los 17. Y a veces yo me digo: ¿y por qué yo no entendí antes el Evangelio? ¿Por qué yo no busqué al Señor Jesucristo? Si yo entendía muchas cosas. Si yo me ponía a leer la Biblia, eso sí. Una vez le dije: Señor, yo quiero leer la Biblia, ayúdame. Pero siendo un niño, no sé qué edad tenía. Y me puse a leer la Biblia. Dice: pero yo voy a leer el Nuevo Testamento. Duré una semana leyendo la genealogía y me dormía. Yo decía: pero ¿por qué? Si yo quiero leerlo. Como dice: fulano engendró fulano. Es el peor lugar que yo busqué para aprender a leer la Biblia. Debía haber comenzado por Marcos, tal vez. O por Juan. Pero comencé por Mateo, no, porque comenzaba el Nuevo Testamento. No siempre es como uno piensa. Hoy es un buen día para decirle al Señor Jesucristo: vengo a ti tal como soy. Porque la gente no entiende. La gente piensa que: mira, hermano, tú sabes que tengo que hacer esto. Es bueno el Evangelio, pero ellos no entienden. Ellos no entienden que pueden venir a Cristo y decirle: Señor, yo soy un pecador. El que está predicando aquí a ustedes es igualito. Lo hice una vez diciendo: Señor, soy un pecador. Y sigo siendo pecador. Lo único que reconocí que era un pecador. Y sé que un día el pecado ya no va a operar en mi vida, ni la muerte, porque el hecho del Evangelio mismo descarta de que la muerte va a ser operante para siempre en mí. Aun si yo no muero, o aun si yo muero, no importa, porque es la garantía de que Cristo, en su Evangelio, al resucitar, también nos da a nosotros una carta de garantía diciendo: usted también va a resucitar. Y eso es lo que Pablo expresa aquí en todo este pasaje. La verdad es que hoy es un buen día para decirle: Señor, vengo, entiendo que el Evangelio es Jesucristo, que su propósito mayor es que murió por nuestros pecados, pero que también sella la realidad con su resurrección. ¿Cuántas personas han oído este mensaje sencillo? A veces yo veo personas que van a la iglesia todos los domingos con su esposa, porque son muy educados. Su esposa vino a los pies de Cristo y ellos vienen con ella y pasan las semanas y vienen las semanas y pasan los días y vienen los días. Y yo digo: ¿y qué pasa? ¿Y qué es que esta persona no se interesa en reconocer la obra de Cristo o inquietarse? Yo quiero hacer la obra. ¿Qué es lo que tengo que hacer?
¿Qué debo hacer para ser salvo? Lo que sea, porque una gente que escucha el evangelio tiene que preguntarse, ¿y entonces cómo yo me salvo? ¿Qué fue lo que Cristo hizo por mí? Eso no es escuchar un asunto histórico y saber, bueno, el Señor vino un día, murió una vez, y ya en Semana Santa yo me apeno, porque yo recuerdo que Cristo murió. Y mucha gente lo hace, pero eso no quiere decir que hay arrepentimiento. Sienten remordimiento, ojalá que no sea como el de Judas, porque Judas también sintió remordimiento, pero no arrepentimiento. Pero el problema de Judas fue que se ahorcó. Ojalá que su remordimiento sea para acudir a los pies del Señor Jesucristo. Hay que aceptarlo, comprenderlo. Y como dice Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Porque el evangelio de Cristo, el Señor Jesucristo fue rechazado. Le dijeron a él que por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. El Señor Jesucristo dijo, el reino ha llegado. Y ellos, wow. Predica, como dice Mateo, 5 discursos basados en el reino. Mateo 5, 6 y 7, hablando del sermón de la montaña. Luego viene el capítulo 10, donde dice, no, solo vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Reconoce los 12 discípulos. Luego viene un tercer discurso, porque después del capítulo 12 de Mateo, ¿qué pasó? Los rechazaron en el capítulo 11 y 12. Fue una barbaridad. Comenzaron a decir de Cristo cualquier tontería. No, hombre, no, eso no es nada. Y el Señor dijo, wow. Comenzó a hablarle en parábolas. Capítulo 13, le tira 7 parábolas de un fuetazo, comenzando con la parábola del sembrador. Y si uno puede decir 8, si uno pone la del Padre y esas cosas, pero normalmente se ven 7 parábolas. Y después al final del capítulo del 28 de Mateo, el Señor dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. La gente rechazaron al Señor. Y yo me doy cuenta, ¿por qué el Señor Jesucristo habla por parábola? Porque era más fácil decirle, sálvese. Pero que entonces parece ser que la gente cuando le hablan más claro, entonces parece que se hace reo de mayor condenación. Porque escuchar tantas veces la sencillez de una cosa te hace culpable de esa realidad. Eso es lo que uno piensa. Y parece que se endurece el corazón cuando no ve como el Señor lo está haciendo ahí. Es verdad, el gran mensaje que se reciba va de la mano con el que murió, porque también vive, es decir, porque resucitó. Y de aquí hasta el final del capítulo se viene a defender, o sea, volviendo a Corintios, lo más trascendental que es la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo como base misma del Evangelio. Versículo 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Recuerden cuando se escribió la carta. Y otros ya se murieron, duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todo, como un abortivo, me apareció a mí. Wow, si hay un abogado aquí, diría que es dichoso ese abogado que tiene que defender la resurrección de Cristo. Porque en los tiempos cuando Cristo resucitó, habían 500 gente como testigos. Yo lo vi resucitar, lo vi morir. Y la Biblia, como un documento histórico, nos deja esa realidad. Alguien pudiera decir que 12 discípulos fue que se pusieron locos, se equivocaron. Fue una psicología colectiva. Todo el mundo dijo, digamos que resucitó, aunque no. Y no, pero ¿qué dijo que resucitó? Pero no. Y comienza Pablo aquí a decir, no, espérense, esto no es un asunto chiquito. Le testificó a Pedro. Después a los 12, que aquí es un título para referirse a los discípulos que ya no estaban completos, Judas ya no estaba, pero ya era un título, va a decir los 2. Después apareció a 500. Luego apareció Jacobo, el hermano del Señor. El que no posiblemente fue uno de los que le dijo al Señor en Juan capítulo 7, recuerdan ustedes, dice, pero ven acá, hay una fiesta, la fiesta de los tabernáculos, viene gente de tu aparte, ve, muéstrate a la gente. Porque entonces si tú procuras que la gente te escuche, ve, porque ni aún sus hermanos creían en él, dice el texto. Y el Señor se le apareció a él de manera individual. Este Jacobo no era de los 12, pero después en el libro de los Hechos y en toda la Biblia se ve como un protagonista. Y como los hermanos de Jesús, porque lo más excético son los propios hermanos tuyos para aceptar lo que tú estás hablando. Y a veces tu papá. Imagínate que tú en tu casa seas el único cristiano y tú que comiences a predicar. Y un día tú invitas a tu papá a la iglesia y tú eres el que va a dirigir o va a predicar porque ya tú tienes mucho tiempo. Y cuando tú estás predicando, tu papá dice, no, por eso no puede ser. No, no, este no es fulano.
No, ese no es el hijo mío. No, ¿cómo va a ser? Pero mira, y habla bien. Yo no sabía. ¿Y qué es esto? Y entonces tú dices, ven acá, ¿y cómo es esto? Porque ni aún sus hermanos creían en él. Y luego el Señor Jesucristo dice, aún no ha llegado mi hora. Y después se apareció en el último, ¿recuerdan ustedes? Juan capítulo 7, en el último y gran día de la fiesta, Jesús alzó la voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Porque la obra de salvación es una obra del Espíritu. A nosotros nos mandan a predicar, pero yo estoy consciente de que el Espíritu Santo es que pone el énfasis en el corazón para el arrepentimiento. Ahora yo me siento bien, hablando de Cristo, yo me siento como cuando usted se siente así en un jacuzzi lleno de espuma, ¿verdad? Se siente contento. Testificó a Jacobo, ya lo dije, autor de la epístola y hermano del Señor, y a todos los apóstoles. Y por último de todo, dice Pablo, como a un abortivo. Usted sabe lo que es un aborto. Pero los dominicanos no usamos mucho esa expresión. O sea, nosotros siempre lo decimos. Ese 7 mesino es que usamos esa palabra. Pero la idea es lo mismo. O sea, una persona que debió estar muerto y no lo está. Entonces Pablo dice, y como un abortivo se me apareció a mí. Y al último de todo, versículo 8, como un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. Pablo se cuida también, porque alguien dirá, ay, qué arrogancia eso. Pablo dice, no yo soy un aborto, sino la gracia de Dios conmigo. Siempre cuídese eso, que Pablo se cuidó. La resurrección de Cristo está bien atestiguada porque hay enemigos del Evangelio que quieren poner en duda este hecho tan importante y trascendental. Se han escrito muchos libros sobre la resurrección. Yo he visto personas que con sinceridad han tratado de negar la resurrección de Cristo. Por ejemplo, Josh McDowell, el que escribe Evidencia que exige un veredicto. Lo escribió, está vivo todavía. Volumen 1 y volumen 2. Él dijo, él fue hasta Inglaterra a buscar documentos para negar la resurrección. ¿Por qué? Porque en el porque en la universidad se encontró con un grupito de cristianos que siempre le predicaban. Y él le dijo un día, y eso tiene evidencia. Y ellos le dijeron, bueno, pues trata de negarlo. Y él con honestidad se puso a investigar y llegó a los pies del Señor Jesucristo. Y después fue una de las personas que todavía sigue andando, llevando a la universidad la importancia que tiene el hecho de la resurrección. Otro fue que su esposo, un periodista, premio Pulitzer en los Estados Unidos, de Chicago Tribune, era el encargado de las páginas legales del periodismo, Lee Strobel. Su mujer llegó a los pies de Cristo por una situación que se estaba ahogando. Eso hay una película de eso, y libros y todas esas cosas. Y después él dijo, no, pero tú te estás poniendo loca. ¿Qué tú crees en eso? Y él dijo, no voy a negar lo que tú crees. Tuvo que reconocer. Si con sinceridad tú andas buscar evidencia, la Biblia te la da. Ahora, si tú te vuelves un necio, que no te interesan ni las evidencias, bueno, pues entonces te va a perder, lamentablemente. Pablo se coloca aquí entonces como un abortivo que no era digno porque persiguió a la iglesia. Pero la comprensión de la gracia de Dios y su aplicación en su vida lo constituye no un aborto, sino un creyente grande, porque basó su convicción no en lo que él era, no en lo que él representaba, sino en lo que Dios pudo hacer en su vida. La gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y habla en tiempo presente aquí, y en pretérito perfecto diríamos. Y aunque trabajó más que todos ellos, hace una nota de balance importante. Dice, pero no yo, me gusta eso, sino la gracia de Dios conmigo. Estaba viendo un grupo que tenemos, que el Pidio está, que se llama Gracia y Verdad. Y le dijeron que se presentara, porque hay muchos jóvenes ya que uno no sabe de dónde son y cómo conocieron a Jesucristo. Y yo estaba mirando los nombres de cada uno decía su nombre. Yo conocí al Señor tal tiempo, tengo tantos años en el Evangelio. Y
llegué al Señor con la predicación de fulano de tal. Y otro, papá, fulano de tal. Y otros decían, yo no recuerdo la fecha de mi conversión. No recuerdo. Yo sé que llegué a los pies de Cristo, pero no me acuerdo qué día y qué fecha fue. Pero estaban seguros de que habían llegado a los pies del Señor Jesucristo. Asegúrate, como eso, cada uno de ellos, aunque no sepan el día exacto ni la hora exacta, asegúrate de no solo escuchar lo que hizo Cristo por ti, sino qué significa creer en el hecho claro de lo que hizo en la cruz, que cómo se levantó de la tumba, que murió por nuestros pecados. Yo estoy convencido de que tú no eres capaz de reconocer todo y reconocer lo que significa esto, porque como Pablo dijo, yo no sé por qué yo soy salvo, porque yo era un sinvergüenza, yo perseguía a los cristianos, yo hasta maté, di mi voto, yo estuve ahí, agarré la ropa de los que mataron uno de los primeros creyentes como Esteban. Él lo dice. Y muchas veces, cada vez que él recordaba eso, decía, le daba gracias al Señor. Incluso lo hace en 1 Timoteo capítulo 1, cuando él recuerda eso, lo que el Señor hizo por él, porque ¿por qué? Yo no soy digno, pero al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En Romanos también, al final, en el capítulo 11, cuando ve esa combinación, esa mezcla de cómo Dios salva a los judíos, a los gentiles, por la fe igual, pero al mismo tiempo ve esos planes de Dios, dice, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y vale un amén ahí, de verdad que sí lo tiene y hay que ponerlo. Pero fíjense ustedes cómo él mismo se siente. Y es así que uno se siente, porque si yo estoy aquí, no sé. Porque mis hermanos nos criamos en el mismo hogar y no todos están sirviendo al Señor. La mayoría sí están sirviendo al Señor. Pero todos escuchamos el mismo evangelio, teníamos el mismo papá, nos leían la Biblia todos los días por la mañana, durante más de 30 años, o hasta que uno se casaba ya se podía ir. Pero mi papá siguió leyendo la palabra de Dios. Pero no todos entendieron bien el evangelio. Algunos lo entendieron después y no todos están sirviendo al Señor. La mayoría sí, pero no todos lo están. Pero yo espero que todos los que estén aquí en esta mañana, yo ni vi el reloj ni nada. Así que yo no veo reloj por ningún lado aquí. Así que voy al tercer punto para que no me apedren. Versículo 12. Pero si se predica, es el tercer punto, la resurrección de Cristo explicada. Dice, porque si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual nos resucitó, si en verdad los muertos nos resucitan. Y miren todos esos juegos de palabras, todos esos argumentos, porque si los muertos nos resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo nos resucitó, vuestra fe vana. Repite lo mismo que el versículo 14. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en verdad, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos lo más digno de conmiseración de todos los hombres. Lo que él está diciendo a manera de resumen en este versículo, en esta porción. Si no mostramos esa realidad de la resurrección, entonces estamos negando la verdad de que Cristo resucitó. Y estamos predicando cosas, disparates sin fundamento. Nuestra fe es falsa, como dice otra versión. Y peor aún, todavía estamos en pecado, lo cual sería muy triste si Cristo nos resucitó. ¿Entienden por qué? Porque la resurrección de Cristo es la garantía de tu salvación. Por ponerlo más en perspectiva, también es la garantía de tu propia resurrección si tú mueres en el Señor Jesucristo. Entonces estamos garantizados. Por eso para el creyente, ahí mismo más adelante, Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Citando a Oseas y otros pasajes del Antiguo Testamento. Bueno, el versículo 17 dice, y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, dice la Biblia ahí de las Américas. O dice otra versión, inútil. Esa palabra es fuerte. Como dice el 14 y el 17 también.
todavía estáis en vuestros pecados. Señores, si Cristo no hubiese resucitado. Por eso a veces a mí me incomoda a veces cuando solamente la gente ve una parte de la vida de Cristo. Y que Cristo murió, que Cristo murió, que Cristo murió. Y el símbolo del Evangelio no es agradable porque es una cruz. Porque es algo desagradable, la cruz no era positiva. Pero esa cosa Dios la coge para hacer lo que quiere. Igual que nosotros nos llamamos esclavos de Cristo. Porque tampoco no es agradable. Pero a mí me gusta mucho la resurrección, porque la resurrección habla de la cruz directamente. Pero muchas veces cuando se habla de la cruz no se habla directamente de la resurrección. Pero todo es un paquete, todo va junto. Yo nunca he usado cadena, yo no puedo usar prenda, porque ya he botado 2 anillos de graduación, he botado 2 veces el anillo de boda, porque siempre me tengo que cepillar la mano, entonces en el atareo me lo echo aquí, me lo echo allí, no sé dónde lo pongo, se me pierde. Y entonces tengo un anillito de acero inoxidable para un momento, tú ves que lo tengo, me lo pongo, porque si se me pierde ya no se perdió nada. Si tengo que ponérmelo a veces, porque Maribel tiene leyes, entonces yo me pongo el mío. Y lo tengo ahí guardado en una gaveta porque no lo uso mucho, porque no quiero que se me pierda de nuevo. Una vez se me quedó ese anillo de acero inoxidable en sala de cirugía y me estaban llamando, creían que era de diamante o algo así. Dice, no, me costó 300 pesos. Así que no se preocupen, si se perdió no hay problema, pero guárdenme lo que yo lo paso a buscar después. Porque no me gusta usar prenda. ¿Por qué yo le estoy hablando de eso? No he usado cadena. Una vez tenía una cadenita de plata, entonces la plata comienza a ensuciar a uno y uno se pone negro ahí. Cuando yo no sé quién fue que me la regaló. Y ustedes que saben que se usan dije. O sea, son las cositas que tienen, ¿verdad? O sea, más que yo de eso. Pero si yo compro una cadena un día, no le voy a poner un bling bling por si acaso, ¿verdad? Le voy a poner una tumba vacía. No una cruz, una tumba vacía. Ustedes dirán, pero porque la gente me pregunta, ¿y qué es eso? La tumba vacía, que Cristo resucitó. No solo murió. O si no, le pongo la cruz al lado y la tumba vacía, y usted quiere. Para que estén conformes, porque el símbolo es la cruz. Pero me gustaría ponerle eso a una cadena si me la regalan. No que me regalen. Por si acaso, no quiero, pero ya no quiero usar nada. Pero mi mujer sabe eso y nunca me ha regalado nada de eso. Dice la Biblia, Dios habla hoy, parafraseando uno de estos pasajes, dice, la consecuencia sería que no hubiera salvación. Y si nuestra esperanza en Cristo solamente vale por esta vida, somos los más desdichados de todos. Nosotros somos dignos de pena y decirle, miran, este es loco viejo. No dicen loco viejo como quiera, pero ellos no saben que nosotros tenemos seguridad porque estamos basados en la resurrección y la muerte del Señor Jesucristo. Aunque digan lo que digan. La gran verdad es que Pablo nos ha llevado a pensar más allá, haciéndonos retrotraer como un gran maestro, con argumentos que pasaría, ¿qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado? Ese es el argumento que él quiere presentar. Señores, si Cristo no hubiera resucitado, no hubiese pasado nada. Es falsa nuestra convicción. No tiene fundamento. Esa es la idea. Es hueca, dice en otra traducción. La gran verdad es que Pablo nos ha llevado a pensar más allá. Y como un gran maestro, lo argumenta lo siguiente. Número 1, los que mueren en Cristo, si no, Cristo no hubiera resucitado, versículo 18, no tienen esperanza. En segundo lugar, somos dignos de lástima y pena si así fuera, versículo 19. Sin embargo, llega a la cúspide del argumento. Y a mí me gusta ese pasaje, yo lo voy a decir con fuerza, versículo 20. Lo único que la Reina Valera lo pone en el lenguaje poético porque utiliza la palabra más, que debiera decir en español, pero, más fácil. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Hace alusión a un pasaje que no todos lo conocían, posiblemente se estaba refiriendo a Levítico, como la dedicación de los primeros frutos. La resurrección de Cristo es un engranaje que va a seguir con otras cosas, eso es lo que está diciendo. Dice, primicia, hablando de la palabra primicia, era lo que se daba al Señor de primero, pero también era la ofrenda de consagración de la cosecha como tal. Así también la resurrección de Cristo comporta la de todos los que habían muerto en sus brazos
o los que durmieron en Cristo. O sea que esos vendrán también detrás, porque Cristo también es como la primicia de los frutos de la resurrección, levantándose de entre los muertos. La vida cristiana, aplicación, está sustentada en todo en Cristo. Es más, yo no quiero leerle todo el capítulo, pero le voy a leer el penúltimo versículo, como comenzó, ya ustedes que comenzó, os declaro, hermano, el evangelio que se ha predicado. Y el 57 dice, pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Incluso ahí es que dice, el trabajo en el Señor no es en vano también. Tiene que ver con el trabajo, tiene que ver si me pasa algo, los caminos peligrosos que uno pueda pasar, lo que han sufrido muchos cristianos. Pueden decir, tranquilo, vamos a resucitar. Si nos pasa algo, no importa. Si morimos, no importa. Cristo resucitado de los muertos es una garantía. ¿Tiene usted esa seguridad en Cristo? Usted ha dicho al Señor, Señor, entra en mi vida, perdona mis pecados. La verdad es que Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Sin resurrección no hay salvación, no hay evangelio, no hay esperanza. Nuestra fe no sirve, sería un engaño. Pero, como dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. En conclusión, número 1, la resurrección representa la base fundamental del evangelio, de tal manera que sin ella no hay salvación. Sin resurrección no hay salvación. Con razón, dice Pablo en Romanos capítulo 10, hablándole a los judíos, por cierto, porque Romanos le habla a todo el mundo, a los gentiles y judíos, el escrito a los romanos. Pero en el capítulo 9, 10 y 11 del libro a los romanos es un alto que Pablo hace. En el capítulo 9 le habla del pasado de Israel, de que ellos fueron la promesa, la ley, la promulgación, vinieron muchas cosas. En el 10 y parte del 11 les habla del presente de Israel. Y en el 11 al final le habla del futuro de Israel también. Y uno ve que Pablo le cita en Romanos capítulo 10, no diga quién subió al cielo, eso es para llevar a Cristo. Y que dice, no, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y ahí viene ese pasaje, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Miren ustedes el uso de la palabra justicia, salvación. No es un intento de Pablo de separar esas dos realidades. En realidad, ambas son actos divinos que vea como usted lo quiera ver, que ocurren en la vida de todo aquel que cree. No importa el momento. Y aparecen 3 parejas de palabras que usted tiene que tomarla en cuenta para un arrepentimiento. Corazón y boca. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón, dice, confieso con la boca, pero creo con el corazón. Wow, qué 2 verdades. Digo que sí, pero es de corazón. Esto no puede ser de boca. Entonces, ¿cómo contrasta boca, corazón? Otro contraste, creer y confesar. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, confiesa y cree, ¿qué son? Es que van de la mano. Y 2 palabras más que ya la mencionamos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Diríamos justicia y salvación. Es lo mismo, véalo como usted, la parte más sencilla que usted quiera poner. En segundo lugar, los testigos que tiene nos garantiza tanto en el pasado como en el presente la importancia que tiene el evangelio. Si usted se va de aquí y alguien le pregunta, ¿qué es el evangelio? ¿Qué usted va a decir? Que Cristo murió por mis pecados. ¿Y qué más usted le va a decir? Que fue sepultado. ¿Y qué más? Y que resucitó al tercer día. ¿Y qué más? Que si yo confieso de todo corazón, con mi boca, si hablo con mi boca y es de corazón, soy salvo. Eso es lo que usted tiene que hacerlo. Con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Entonces hay mucho contraste, pero hay justicia, hay salvación en esa realidad. Y en tercer lugar, la resurrección de Cristo garantiza que los que han muerto en Él también van a resucitar en Él. Porque si en el orden es la primicia, el primero es porque
seguirán otros. Si Él es la primicia, y así lo dice, los versículos 20 y pico en adelante, versículo 20, pudiéramos verlo mucho más claro todavía en el versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cuando Cristo fue la primicia y resucitó, ¿cuántos años transcurrieron entre ese y los que son de Cristo en su venida? Todavía están corriendo los tiempos. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo, pero que entonces si yo vengo a Cristo, yo me sigo muriendo, y entonces, ¿por qué Jesucristo no me lleva derecho y ya salgo de esto? Porque estamos aquí todavía. Y la garantía viene ahí. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Se murió un familiar suyo, se murió en Cristo, no hay problema. Usted tiene de esperanza. Si usted cree en Cristo, de verlo un día, como dice también en 1 Tesalonicenses. Así que la resurrección de Cristo garantiza que los que han muerto en Él también van a resucitar en Él. Porque si en el orden es la primicia, es primero porque seguirán otros. Recuerdo una vez, en un aniversario de la iglesia en Santiago, que se presentó, allá en Santiago hay el Gran Teatro del Cibao, y hay lo que se llama el Teatro de Bellas Artes, aparte. O sea, son dos lugares diferentes. Y allá estábamos en el Teatro de Bellas Artes, que está en la calle del Sol, esquina Benito Monción, y esquina, bueno, eso no importa, Antonio Guzmán ahora. Bueno, ahí está. Y estaba presentándose una obra que se llamaba así, o sea, la base era el tema de una canción que se llama Por la vía dolorosa, triste vía del dolor. Entonces, siempre había un personaje que iba todo el escenario con una cruz caminando y un soldado. Entonces, dramatizaron la melodía, la canción de la vía dolo o la vía dolorosa. Y eso fue una cosa extraordinaria. Pero ¿qué sucede cuando se termina la obra? Yo veo un niño que está con un truño, un niño de 4 años. Y yo le pregunto a su papá, dice, ¿qué es lo que le pasa al Super Sony? Porque él era muy activo, Super le decíamos. Yo le decía, más o menos de la edad de Juan, es más pequeño mío. Y yo le pregunto, ¿y qué tiene el Super Sony? Dice, pregúntale a ver, Sony, ¿qué te pasa? Dice, no me gustó esa obra. ¿Y por qué Sony no te gustó? No resucitó. Pero, no, a mí no me gustó. No resucitó, nada más andaba muerto ahí, y que murió. Hasta un niño se puede dar cuenta de la importancia que tiene, que la muerte de Cristo también conlleva la resurrección. Y esa es la garantía de la salvación. Hoy usted no se puede ir a su casa sin decirle al Señor Jesucristo que salve, pero que sea de corazón. Porque hay muchísima gente que le dicen en todas las iglesias, ven, pase adelante. Y dice, ¿y qué pasó? Dice, no, a mí me dijeron que pasar y yo pasé. Y después ahí me agarraron y me dijeron, ya usted recibió a Cristo. No es eso. Yo no le voy a decir que pase adelante ni que nada de eso. Que hable con cualquiera de los que están aquí si usted tiene dudas. Si no, dígale al Señor, Señor, perdona mi vida, perdona mis pecados, límpiame. Yo quiero servirte. Yo de corazón he entendido lo que significa la salvación en mi vida. Recuerden que porque algunos se han criado en hogares cristianos, pero a veces no han conocido al Señor. Y otros han oído el Evangelio 8.732.000 veces. Perdonen la palabra. Pero ni fu ni fa, fo. O sea, no le ponen atención. Yo no quiero que usted sea así. Yo quiero que usted abra su corazón al Señor y le diga que perdone sus pecados y que le dé la entrada a la vida eterna. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ellas son lo que son lumbreras, son como martillos que quebrantan la peña, son dulces como la miel, pero al mismo tiempo producen salvación. Conforme a las Escrituras fue manifestada la obra de Cristo. Así que gracias, Señor, por la obra de Cristo. Permite que por tu Espíritu tú llame a aquellos, Señor, que están aquí escuchando, que tú le convenzas de la realidad de salvación. Que ellos puedan decir, yo estoy aquí no porque sea el mejor, sino por la gracia de Dios. Que entiendan que tu gracia se ha manifestado igual que a nosotros, a ellos también. Te lo pido, Señor, consciente de que tú eres quien salva, pero que tú nos has mandado a proclamar tu nombre. En el nombre de Cristo te damos la gracia. Dios le bendiga ricamente.